Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más y debemos de alabar al Señor que seguimos con esta serie que estamos estudiando el libro de Gálatas, epístola a los Gálatas, dirigida por el apóstol Pablo para refrenar, para guiar, para dirigir cuantos ataques tenía el evangelio, cuantos ataques tenía la fe, cuantos ataques se estaban admitiendo en la iglesia, porque había una terrible confusión con las personas judaizantes. Aunque ya tocamos de alguna manera la semana pasada algo que tiene que ver con lo que vamos a tocar, deseo aún enfatizar allá en el capítulo 2, verso 11 y 12, algún elemento que creo que es necesario hacerlo. Así que les invito que abran la Biblia, libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11, o epístola a los Gálatas por parte de Pablo. Así que capítulo 2, verso 11, leo el primer versículo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Bien, esto de alguna manera ya lo tratamos, pero es necesario, sin duda, enfatizar la urgente necesidad que tenemos de mantener nuestras convicciones. Pedro, dijimos ya en la serie, había sido elegido primariamente para hacer llevar el evangelio a los gentiles. El libro de Hechos, capítulo 10, muestra claramente todo el entorno de cuando Pedro es enviado. No obstante, y aunque él mismo había hablado con Pablo, como también leímos acá en Gálatas, y no había referido a Pablo ninguna situación o cortapisa en cuanto a trasladar el mensaje a los gentiles, y aunque han pasado muchos años, ahora que ha visitado Gálatas o las iglesias en Galacia, él es amplio, es abierto, él se comporta con los gentiles como con cualquier persona. Era natural. Pero manda Jacobo a algunos hermanos de la circuncisión, y cuando hablo de eso es porque eran judíos, porque como ustedes saben, el evangelio es poder de Dios para salvación primeramente al judío, porque primero asciende al judío y luego a todos los demás. Pero cuando llegan estos de Gálatas, cuando llegan estos de parte de Jacobo, encontramos que Pedro comienza a usar un evitar de aquellos hermanos. Ya no era natural, ya no era la misma persona afectuosa, no era el que compartía con los gentiles, se comenzó a retraer de la actitud de compartir con las personas. Hay un texto en 1 Corintios donde Pablo hace ver claramente que él ha aprendido a hacerse a los demás para que logre alcanzar algunos. A ver, veamos si logramos acá en 1 Corintios, en esta epístola también del apóstol Pablo, el apóstol Pablo va a sugerir la urgente necesidad de que cada uno se edifique. Estoy en el capítulo 3 y habla que él como perito arquitecto puso el fundamento. Dice acá en el capítulo 3, verso 10, conforme a la gracia que de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pero nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual fuera, sea cualquiera que fuera, el fuego la probará. Y claro está, si permanece la obra de alguno, pues recibirá recompensa, y si no, sufrirá pérdida. Si bien esta persona será salva así como por fuego. Aquí el escritor sagrado tiene mucha razón con esto. Lo que debe movernos a nosotros es el fundamento. Más adelante Pablo dirá que él se ha hecho a los que están con ley como que él estuviera bajo ley, aunque no está bajo la ley, pero sí sujeto a la ley de Cristo, a los pobres como que fuese pobre, a los ricos como que fuese rico. Él se hizo a todos, pero todo partió del fundamento, del permanecer en un fundamento. Señalamos la sesión anterior también, o tras anterior, que la dicha era que Pablo había empatado también con lo que predicaban los apóstoles y, por supuesto, lo que predicaban los apóstoles con lo que predicaba Pablo, que el fundamento era lo mismo. No necesitamos estar predicando un evangelio novísimo, señalábamos, porque la esencia del evangelio debe ser la misma. Y entonces acá, en 1 Corintios capítulo 3, él va a señalar realmente la urgente necesidad que esté el fundamento que es Cristo y cada uno vaya a sobreedificar, a edificar. Los ministros edificamos a las personas, pero eso va a ser probado. Y esa obra de edificación va a ser probado para ver si tiene fundamento. Y lo que le estaba pasando a Pedro es que su fundamento comienza a tambalear. Tambalea por temor, tambalea porque cree que los hermanos de la circuncisión dirán algo. Y esto me pone a pensar a mí. Por ahí dicen que cuando el río truena es porque piedras llevan. Y lo más probable acá es que Pedro ha escuchado de alguna manera ciertas acusaciones contra el movimiento de predicación, de evangelización hacia los gentiles. Y de alguna manera Pedro tiene un contexto en el que él también está aceptando de alguna manera que hay que tener cuidado y no tener mezcla con los gentiles. Y esto es lo que reprocha Pablo. Lo que reprocha Pablo es que verdaderamente Pedro estaba actuando con hipocresía. Ahora, noten, me fascina a mí el verso siguiente, no porque sea muy bonito, sino escuchemos. Y en su simulación, es decir, la actitud de simulación que ha tenido Pedro, participaban también los otros judíos, es decir, los que fueron enviados, los que estaban allí, de tal manera que aún Bernabé, y recuerden ustedes que Bernabé fue el que llevó a Saulo delante de los apóstoles, es Bernabé el que lo acepta, es un personaje de mucho amor, pero ya fue contaminado por la simulación de Pedro, y en esa simulación, dice Bernabé, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿De quiénes ellos? De Pedro y de los otros judíos. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? La simulación de que ellos no compartían con los gentiles, habiendo estado compartiendo antes que llegaran los que venían de parte de Jacob. Ahora, fíjese bien y por qué quise retocar esto. La simulación. Hay muchos cristianos, y lo digo con pena, y debe decirse incluso con un dejo de tristeza, con un dejo de dolor. Los cristianos evangélicos, cuando estamos frente a personas que no profesan nuestra fe o están hablando mal de nuestra fe, muchas veces simulamos que no nos interesa, simulamos que no somos cristianos, o incluso he escuchado a algunos también señalar errores de algunos cristianos. Y es exactamente lo que le está pasando a Bernabé, ya contaminado por aquellas personas encabezadas por Pedro,
que están simulando ahora no tener relación con los gentiles, sino comportarse naturalmente con los gentiles porque ellos eran judíos. Y déjeme decirle con mucha pena, cuánta simulación hay. Cuánta simulación hay en la iglesia. Y debemos decirlo. Hay una ética circunstancial que la globalización ha puesto. Y hay cristianos que se comportan como cristianos únicamente dentro del templo y a veces dentro de sus casas. Pero cuando se trata de dar testimonio, cuando se trata de llevar el mensaje a las personas, ahí fracasan en dar un testimonio veraz, correcto, auténtico. Hace algunos días, estuve en una reunión con unos funcionarios importantes. Y al terminar me pregunta el principal de ellos, el que dirige, pastor, ¿y usted bebe?, me dijo. Y yo le dije, no. Pero también certifiqué, hay muchos cristianos evangélicos que beben, pero yo soy de los que no bebemos, de los que tenemos convicción que somos templo y morada del Espíritu Santo y que debemos estar sobrios para servir a Dios y que debemos permanecer en una línea recta de santidad a Dios. Y él replicó, sí, es que hay muchos, yo he estado con algunos que sí beben, claro, le estoy diciendo que sí los hay, pero yo soy del grupo de los que no bebemos. Y déjeme decirle esto, porque se ha metido en la iglesia, que porque Pablo le dijo a Timoteo que no usara más agua sino vino por causa de sus problemas estomacales, que porque la Biblia dice que Jesucristo bebió vino, también hay libertad de hacerlo. No obstante, lo que realmente existe es una terrible contaminación, donde muchas personas por beber han trasladado a otros que no han bebido la libertad, entre comillas, que puede hacerlo sin llegar a la ebriedad. Y esto tiene mucha tela que cortar. Hoy no quiero y no estoy deseoso de tratar de tocar ese tema acá. Solo estoy hablando de la contaminación, porque la Biblia dice que una poca de levadura leuda toda la masa. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Una pequeña levadura, como decimos en Guatemala, una manzana podrida, pudre a las demás. Y la realidad es que dentro de la iglesia cristiana evangélica hay cantidades de personas que participan en simulación de vida. Cantidades de gentes dicen ser creyentes y no lo son. Cantidades de gentes están en una vida que tiene que ver con el mundo, con aceptar del mundo directrices, aceptar del mundo formas de ser. Y la realidad es que la Biblia choca contra eso. La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios, porque todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por ello es que quería repasar esto. La simulación de Pedro, la actitud incorrecta de los judíos que allí estaban, contaminó a Bernabé, un hombre justo, un hombre recto, un hombre que daba realmente testimonio de la predicación del evangelio. Lo contaminaron de tal manera que él también participaba de la simulación. Y queridos hermanos y hermanas, la Biblia dice que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. La Biblia dice que nosotros debemos defender nuestra fe.
Y lo que vemos acá en cuanto al regaño, en cuanto a la molestia paulina, es debido a la defensa de la fe. Cantidades de personas, quiero insistir, están en este rol de simulación. Pero el evangelio no es simulación. El evangelio no es simular que hablo bien. No es simular que digo palabras soeces en una entonación diferente o con una forma diferente de letras o aprovecharme de algunos fonemas que se escuchan similar para no decir palabras soeces. No es así el evangelio. La Biblia dice que aún de toda palabra ociosa nosotros daremos cuenta. Cantidades de cristianos hablan soezmente, viven con pensamientos mundanos. Yo me recuerdo en cierta oportunidad, ya de alguna manera conté parte de esto, pero en cierta oportunidad tras un accidente los policías estaban pidiendo mordidas. 3,000 quetzales me estaban pidiendo mordida y yo les dije no les doy. Pero lo que vamos a hacer es poner ahí que usted estaba escapando y yo les dije no me importa. Llegó mi hermano que es abogado, es doctor en leyes y me dice mira que están pidiendo 3,000 quetzales. Y yo le digo no vamos a pagar y no vamos a pagar nada porque no es cierto lo que están diciendo. Pero llegó un hermano de la congregación. Cuando se entera de esto dice, yo pago el dinero. Y yo le digo, no. Es que usted no puede, me dijo, porque usted es el pastor, pero yo sí puedo. Vea cómo la acción es admitida por un hermano que va en ese momento a tener una simulación de la vida espiritual, va a ser cristiano delante de mí, pero por salvar mi pellejo va a ser mundano como aquellas personas corruptas. ¿Cuántos cristianos se meten en corrupción? Sí, queridos hermanos, hay que decirlo a tela raída. Miles y miles de cristianos se comportan como mundanos porque han aprendido a simular su vida espiritual. Pero la vida espiritual no es dentro del templo únicamente, no es en casa nada más. La vida espiritual debe ser abarcadora y llenar todas las áreas de nuestra vida y todo escenario donde nosotros estamos. Debemos de ser perfectamente naturales delante de las personas y debemos de procurar en Cristo Jesús ir creciendo, abandonando el pecado y progresando hacia la santidad. Pero miles de cristianos están contaminados con la corrupción, están contaminándose y están admitiendo pecado y están admitiendo muchas cosas en su vida porque hay otros que lo practican. Y debo de hincar el pie otra vez acá. Porque hay muchos cristianos que se contaminan por otros que van a hacer bochinches, que van a pleitear, que van a manifestar haciendo pintas. Y déjeme decirle esto, porque usted como cristiano tiene derecho a manifestar y tiene derecho a pronunciarse. Es correcto que lo haga si usted siente hacerlo, pero lo que no es correcto es que participe haciendo pintas, rompiendo cosas. No es correcto que usted participe insultando, vociferando. ¿Y sabe qué es lo peor? Participar sin tener el contenido real como para hacerlo. Y hay que reconocer tristemente que muchos critican porque no están haciendo nada. Muchos hablan mal de las personas y ellos no están haciendo nada por contribuir. La Iglesia Cristiana Evangélica debe de
limpiarse, sacudirse del todo la simulación de aparentar ser cristianos dentro de los templos, dentro de sus casas a veces, o como lo he señalado, solo cuando los líderes de la iglesia ven a la persona, entonces se comportan correctamente. Así cuenta la historia de un joven que iba feliz cantando una canción mundana. Iba cantando a boca abierta, feliz en la calle, y al cruzar la esquina se encuentra con el pastor enfrente. Y cuando ve al pastor, su boca se transformó y comenzó: aleluya, aleluya, aleluya. ¡Ah, qué belleza! Porque ¿cuántos están simulando y no siendo transformados? Ojo a lo que estoy diciendo. Este escenario de simulación es de lo más ridículo, pero es de lo que más existe dentro de la iglesia. Perdemos la compostura. Cristianos, sí, que roban, cristianos que se corrompen, cristianos que mienten, pero llegan al templo, adoran. Y la Biblia dice en boca también de los escritores santos que hay que adorar a Dios en todo lugar, pero levantando las manos limpias, santas, delante de Dios. Sean ustedes santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces, aquí lo que estamos viendo, queridos hermanos, queridos amigos, es una terrible simulación. Yo no los conozco, yo no me junto con ellos, yo no soy como ellos. Me recuerdo también alguien refiriéndose a otro creyente y lo presentó con unos amigos de la línea conservadora. Les dijo: miren, les presento a fulano, miren, es muy buen creyente, es pentecostal, pero es racional, no es irracional. Y me llamó la atención. Y me llamó la atención. Porque sí estamos teniendo el problema de simulación. Estamos teniendo en la iglesia, y lo triste es que yo no digo que estén simulando ser mundanos, no. Lo triste es que al vivir como mundanos fuera de la iglesia, lo que aparentemente se está viviendo en simulación, ese es el cristiano. Es el tener una vida apegada a los principios y valores de Dios. Es tener una vida que realmente reaccione a lo que Dios demanda, a lo que Dios manda. Y queridos hermanos y hermanas, debemos luchar, debemos trabajar para que ese tipo de situaciones no se den dentro de la iglesia. Seamos honestos, seamos sinceros, seamos correctos. Por eso es que la palabra de Dios dice que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Si yo digo que mi postura cristiana evangélica es esta, me mantengo en ella, a no ser que realmente yo esté equivocado y no tenga fundamento. Pero ahora más que nunca tenemos un desafío en donde la autenticidad de la iglesia está en juego. ¿Qué tipo de creyentes, qué tipo de cristianos somos nosotros? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Simuladores o auténticos? Personas transformadas, cambiadas por el Señor Jesucristo, renovados en nuestro entendimiento. ¿O somos personas que simulamos adorar a Dios y vivimos mundanamente? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Recuerden, por favor, que de una fuente de agua
no puede salir agua dulce y agua amarga. Recuerden que el árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo da fruto malo. En un árbol no encontramos ambos frutos. Recuerden que el cristiano auténtico es auténtico. No caigamos en el descrédito, no caigamos en situaciones impropias como las que le pasó a Pedro, a los judíos que estaban allí y al propio Bernabé que fue arrastrado con ellos. Seamos cristianos auténticos. Seamos cristianos que verdaderamente demos el ejemplo de haber sido transformados y que somos cimentados, que tenemos por base la revelación de la palabra de Dios y que el evangelio que predicamos se basa a la palabra de Dios. Y todo lo que contradiga, todo lo que choque, todo lo que mengüe la verdad de la palabra de Dios debe ser extirpado de nosotros. Espero que Dios te haya dicho algo. Y espero que seas de los creyentes que no simulamos ser cristianos, sino que en todas las áreas de vida somos hijos de Dios. Te invito a que inclines tu rostro. Padre bendito, te doy gracias. Gracias por tu favor, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por permitirnos abrir la palabra, por meditar en esto tan difícil que sucede, sí, en nuestras congregaciones. Ayúdanos a dar testimonio veraz de ser tus hijos. Y guíanos, bendice a nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan, que nos ven. Y abrázales con tu amor y misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien. Ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes. Espero que a lo largo del estudio de Gálatas vayamos refinando aspectos que nos lleven a ser verdaderos hijos de Dios, a predicar el buen evangelio, a defender nuestra fe y a mostrarle a todos que no simulamos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.